La historia de un hombre que se despierta convertido en un insecto gigante es una imagen que casi todo el mundo conoce. Pero es mucho más que un cuento fantástico. Es una investigación, diría yo, muy profunda sobre el aislamiento, sobre la culpa y sobre todo sobre el valor que tiene una persona cuando de repente deja de ser útil. Así que vamos a intentar descifrar juntos el misterio que se esconde detrás de ese caparazón. Y es que esta es la pregunta, sí, brutal, con la que Franz Kafka nos golpea desde la primerísima línea. Sin más, no hay una explicación, no hay un aviso, solo una realidad totalmente absurda e ineludible. Pero el verdadero misterio no es cómo pasó, sino por qué. Ahí está la clave de todo. Porque la metamorfosis física de Gregorio Samsa es, en realidad, el síntoma, la parte visible de una enfermedad que ya estaba ahí, devorándolo por dentro, poco a poco. Así que para entender al insecto, primero tenemos que entender al hombre que era antes. Y aquí empieza nuestra investigación. Vamos a ver cómo era la vida de Gregorio Samsa justo antes de esa mañana fatídica. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué su humanidad, en cierto modo, ya estaba en peligro de extinción? A ver, Gregorio era viajante de comercio. Un trabajo monótono, sin alma, que lo estaba consumiendo por completo. Vivía por y para una cosa: saldar una deuda de su familia. Había sacrificado sus sueños, su tiempo, sus relaciones. Su vida se había reducido básicamente a una única función: producir dinero. Y aquí viene lo más revelador. Al despertarse con un cuerpo monstruoso, ¿cuál es su primer pensamiento? No es el horror por su nueva forma, no. Es la angustia por su trabajo. Esto nos grita hasta qué punto estaba alienado. Su identidad, quién era él, estaba totalmente fusionada con su obligación laboral. Y esto nos lleva a la cruel ironía de toda la historia. Antes del cambio, Gregorio era el huésped que alimentaba a su familia, que vivía, seamos sinceros, como parásitos de su esfuerzo. Y después, cuando ya no puede trabajar, él se convierte, físicamente, en el parásito que ellos en el fondo siempre habían visto. La situación se invierte por completo. Vale, tenemos la primera pieza del puzzle, pero para encontrar la segunda, tenemos que salir un momento del libro y mirar a su autor, porque la historia de Gregorio Samsa es en muchísimos sentidos la historia del propio Franz Kafka. Las similitudes son asombrosas. Tanto Gregorio como Franz vivían aplastados por la figura de un padre autoritario, y con un sentimiento de culpa y de deber hacia la familia que era abrumador. Los dos se sentían como extraños, como intrusos dentro de su propia casa. Y esto no es una interpretación, son las propias palabras de Kafka. Este sentimiento de no pertenecer, de ser un forastero entre los tuyos, es el corazón emocional que late tanto en su vida como en esta obra. Bien, con estas dos pistas sobre la mesa, la vida de Gregorio y la vida de Kafka, ahora sí podemos empezar a descifrar qué significa de verdad esa transformación. Porque no es un simple cambio físico, para nada. Es un símbolo potentísimo. Y aquí hay un detalle que es absolutamente crucial, y está en el idioma original. Kafka no usó la palabra alemana Insekt, usó Ungeziefer. Y este término no es nada científico, es despectivo. Significa alimaña, bicho, una plaga, algo impuro que hay que erradicar. Gregorio no se convierte en una criatura fascinante, no, se convierte en algo que provoca asco y rechazo. ¿Así que lo vemos? La metamorfosis es la proyección de cómo se sentía Gregorio por dentro. Se sentía como una plaga, insignificante, culpable. Su nuevo cuerpo es la armadura que hace visible su tormento interior y a la vez es una forma desesperada de escapar de una vida que ya no podía soportar más. Y mientras Gregorio se debilita, se encoge, su padre sufre la metamorfosis opuesta. Pasa de ser un anciano débil y retirado a convertirse en una figura fuerte, autoritaria, violenta. Él es la encarnación de ese poder que al final va a aplastar a su hijo. Y ahí llega el golpe de gracia, el ataque con la manzana, un acto de castigo brutal que viene de su propio padre. Esa manzana, que es un símbolo de la caída, del pecado, se le pudre en la espalda y representa la aceptación final de su culpa y con ello sella su destino. Y ahora es cuando la historia, escrita hace más de un siglo, deja de ser un clásico y se convierte en un espejo, porque resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo actual. Y la advertencia es muy clara. Es sobre un sistema que valora a las personas solo por su utilidad. Una sociedad donde, si dejas de producir, si dejas de ser útil, dejas de ser visible, dejas de importar.
El agotamiento laboral, el burnout, ¿no es acaso la metamorfosis moderna? Es ese momento en que el cuerpo y la mente dicen basta. Vivimos en una red de relaciones que a menudo son transaccionales, donde se calcula qué se puede sacar del otro. La productividad se ha vuelto una tiranía. Y la soledad de Gregorio en su habitación es un reflejo brutal del aislamiento que muchísima gente siente hoy en día. Pero si lo pensamos bien, lo más escalofriante de la novela no es que un hombre se convierta en un bicho, es la rapidez con la que su propia familia se adapta, lo margina y al final, cuando muere, siguen adelante con sus vidas como si nada. Ese pragmatismo frío con el que eliminan el problema, ese es el verdadero horror. Y esa es la advertencia final de Kafka. Una pregunta que se nos queda ahí, resonando. Porque la obra nos obliga a mirar cómo tratamos a los que se vuelven vulnerables, a los que dejan de ser útiles. El sistema no necesita matarnos, solo necesita dejar de vernos como humanos. Y esa es la metamorfosis más terrible de todas.